Doctor Juan, es un privilegio tenerlo con nosotros. No, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pero realmente, pues, le agradezco al doctor Darío Jiménez, a toda la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología por este espacio. Y pues el objetivo de esta presentación es poder que logremos un espacio de discusión completamente abierto sobre pues esta gran oportunidad que es el uso de terapia de soporte renal continuo en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, primero como para tener marco de hablar de las terapias, pues tenemos que conocer primero el impacto de la lesión renal aguda. Sabemos que pues realmente la lesión renal aguda es mucho más frecuente de lo que todos podemos pensar. Inclusive ahorita en plenos procesos de pandemia, el tema se ha vuelto cada vez más prevalente y con un impacto más grande en nuestros pacientes. Más o menos en una sala de hospitalización general, hemos presupuestado que el 30% de pacientes pueden presentar lesión renal aguda. De los pacientes que ingresan a cuidado intensivo pueden tener hasta el 60% algunas experiencias en algunos centros, sobre todo centros cardiovasculares, pacientes unidades de cuidado intensivo que manejan alta prevalencia de paciente séptico pueden llegar a ese volumen. Y de esos 60% podemos tener un estimado entre un 20 y un 30% puede requerir terapias de soporte renal extracorpóreo. Sabemos que la lesión renal aguda es un factor independiente de mortalidad de cuidados intensivos y la población pediátrica tampoco se escapa de este flagelo y sabemos que hasta el 27% de los niños que ingresan a unidades de cuidado intensivo pediátrico pueden tener el problema de lesión renal aguda. Pero ¿qué pasa? Digamos, el tema es que si empezamos a mirar esos datos y empezamos a mirar el impacto de cada uno de nuestros países, posiblemente hay muchos registros, pero el registro AKIEPI y el registro global muestran datos bien interesantes que vale la pena rescatar. Posiblemente el comportamiento de la lesión renal aguda va a cambiar de acuerdo a los países, pero que digamos, lo más llamativo de esta foto es que es el impacto de la lesión renal aguda en Sudamérica. Y más cuando uno entra a esta publicación y empieza a mirar el registro AKIEPI, empieza a mirar que los centros que reportaron datos de lesión renal aguda para este estudio eran centros de alta complejidad y centros de las mejores prácticas en Sudamérica. Y seguimos siendo, digamos, un valor muy importante de lesión renal aguda. O sea, eso nos pone a grandes preguntas si posiblemente aquellos centros que no cumplen todos esos estándares de calidad a los que ellos están reportando, posiblemente el impacto va a ser mucho más grande. Pero ¿qué pasa? La lesión renal aguda en sí misma tenemos que verla que no es una identidad nosológica, digamos, independiente, sino que depende de un síndrome grande que está, digamos, tanto iniciada como desencadenada y acelerada por múltiples factores. Posiblemente esa lesión renal aguda vemos que está asociada a la principal, que es la más frecuente en la mayoría de las publicaciones, es la sepsis, después el choque de cualquiera de sus etiologías, la lesión renal aguda posoperatoria cardiovascular, posiblemente la lesión renal aguda de posoperatoria la que más impacta la cardiovascular. Vemos que ahí entran los fenómenos de los síndromes cardiorrenales agudos, inclusive los crónicos, medicamentos, fenómenos de obstrucción, preeclampsia, cáncer, nefrotoxicidad. ¿Por qué no meternos ya ahorita en este escenario de COVID que podemos hablar perfectamente al final de la sesión? Microangiopatías trombóticas que generan daño, disfunción renal aguda y que generan microangiopatías trombóticas, enfermedad glomerular y también el paciente que tiene una enfermedad renal crónica y que con lesión renal aguda pues lleva a un deterioro más acelerado de este compromiso renal. O sea, fíjense que esto es y sabemos que muchas de esas identidades se solapan una encima de la otra y que a veces es difícil entender, poderlas manejar de manera independiente en la unidad. Pues la mortalidad, muchos registros de esos, pues digamos de los más rescatables es el metaanálisis del World Incidence aquí, el que está publicado en 2013, en que muestra que el paciente con lesión renal aguda, estadio 1, esto fue para el momento histórico del estudio, fue hecho con Akin, y con Rifle, no con la nueva escala CADIGO de 2012. Vemos que el paciente que tiene lesión renal aguda, estadio 1, posiblemente sin necesidad de terapia de soporte renal, tiene una mortalidad del 15.9%. Pero a medida que vamos subiendo, la gravedad de la lesión renal aguda vemos que va subiendo a tal punto que el paciente perfectamente puede tener, el paciente que tiene lesión renal aguda severa con requerimiento dialítico, puede subir la mortalidad hasta el 50%. Y eso, pues digamos, esto es una población general, este estudio, este metaanálisis, porque llama la atención poblaciones muy específicas, como los pacientes que son llevados a ECMO, pacientes posoperatorios cardiovasculares, pueden llevar inclusive hasta el 80% de mortalidad. O sea, esto definitivamente es una entidad que acelera la muerte del paciente y que tenemos que atender
estar muy atentos al manejo oportuno y adecuado del paciente. ¿Cómo vamos a enfocar esta presentación? La vamos a enfocar a través de un método mucho más práctico, que es, quiero presentarles un paciente que tuvimos hace unos meses en la clínica y quiero que ustedes me ayuden a mirar qué más podemos haberle ofrecido y qué más podemos hacer por él y a ver si el tratamiento que hicimos ustedes lo harían allá en el Ecuador si tuvieran este paciente al frente. Este es un paciente masculino de 65 años que pesa 80 kilos, que llega a las unidades de cuidado intensivo, a la unidad de cuidado intensivo cardiovascular de la clínica en un posoperatorio inmediato, un reemplazo valvular mitral mecánico. Antecedentes, pues una falla cardíaca valvular con una flexión de eyección del 46% del ventrículo izquierdo, hipertenso, ya tenía una enfermedad renal crónica prequirúrgica de estadio 3A, diabético. Ya vemos que entradas el paciente pues, en muy buenas condiciones prequirúrgicas para cirugía, lo llevan. El tiempo de cirugía que se llevó fue 96 minutos, con un clampeo de 65 minutos, exposición a circulación extracorpórea de 57 minutos, sangrado de 2.500 cc intraoperatorio, por lo cual pues empiezan a reanimar en promedio con cristaloides, administran la hoja del anestesiólogo, nos reporta 5.800 de cristaloides intraoperatorios con 2.000 de coloides. Todo esto podemos hablar ahorita en la parte de discusión, qué tal les parece, cómo ven el tema de líquidos, hay temas bien interesantes para discutir acá. También le requiere soporte transfusional, le dan 2 unidades de glóbulos rojos, le colocan un cubo de plaquetas, plasma fresco, críos intraoperatorios y lo pasan a la unidad con soporte vasopresor, noradrenalina, vasopresina y milrinol. El paciente con todos los elementos de monitoría hemodinámica, ventilado, y el anestesiólogo reporta al intensivista que el paciente orinó en sala solo 0.2 cc el kilo hora, por lo cual el anestesiólogo decidió darle una carga de furosemida de 40 miligramos en bolo que no tuvo una respuesta importante en el posoperatorio. Lo trasladan a la UCI. Miremos qué va pasando con el paciente. Apenas llega el paciente a la UCI, pues llega en un estado hemodinámico estable a pesar de ese soporte vasopresor, le toma toda la química sanguínea y nos damos cuenta de cosas importantes. El paciente, pues fíjense que con todo el transporte transfusional y todo eso, pues tenía hemoglobina de 13, bien, plaquetas estables, no tuvo nada relevante, boom de 64, creatinina de 1.7, con una basal prequirúrgica de 1.2, potasio de 5.5, tiempos de coagulación sin alteraciones y unos gases arteriales, como se dan cuenta, que va hacia una tendencia a la acidosis metabólica con un lactato preservado y un anion gap de 5 y una base exceso de -4. O sea, es un paciente que, digamos, dentro de términos generales, para la complejidad de la cirugía no salió tan deteriorada. Pero ¿qué pasa? El paciente en las siguientes 24 horas tiene una evolución que no la esperaba, en malas condiciones. El balance hídrico para mantener presiones de llenado alcanza en las 24 horas 12.700 cc. Ahí ustedes ya empiezan a mirar, ustedes ya están empezando a hacer algunos análisis, cuál posiblemente va a ser uno de los grandes problemas de este paciente. Los drenajes por atoracostomía y mediastino tienen una buena evolución, un buen descenso, los volúmenes son drenajes no hemáticos, evolución favorable, pero la preocupación que tiene el intensivista es que el paciente persiste con un gasto urinario de 0.2 cc kilo hora. O sea, ¿qué pasa? Tenemos un paciente con una lesión renal aguda, CADIGO 2, CADIGO 1, CADIGO 2 realmente, por lo cual el médico, y teniendo claro que tenemos un paciente con un balance hídrico importante y con un gasto urinario muy limítrofe, se decide un paso de test de estrés de furosemida que no tiene ningún tipo de respuesta. El test de estrés de furosemida para este paciente fue una carga de 1.5 miligramos por kilo de furosemida. No hubo un tipo de respuesta. El paciente persiste con un soporte vasopresor y persiste ventilado. Las variables hemodinámicas del paciente, pues fíjense que tiene las tensiones, la monitoría básica está dentro de términos generales estable con una fracción inspirada de 35%, persiste algo de hipotensión, PVC de 15, una cuña pulmonar de 21, índices de resistencia sistémicas en rangos de seguridad. Y el paciente clínicamente persiste con edema, con fobia. O sea, pacientes muy preocupados, el intensivista muy preocupado y nos solicita valoración de nefrología para pues, apoyo y manejo. Pues, ¿qué pasa? El paciente, 24 horas posteriores, en ese deterioro, se vuelve a tomar una química de laboratorios y empezamos a darnos cuenta que el paciente, la hemoglobina, a pesar de que el drenaje estaba siendo controlado, la hemoglobina tuvo un importante descenso en las primeras 24 horas.
El riñón, como se dan cuenta, pues se ha notado el impacto importante del deterioro del paciente, creatinina de 4.17, que hizo lo que llaman los americanos la doblada de creatinina temprana, creatinina de 4.1, con un boom de 95 y un potasio de 4.9. Mami, la préstame el teléfono. Disculpen, ¿tienen alguna pregunta con tranquilidad? Si ustedes quieren alguna duda, alguna pregunta, con mayor gusto, el micrófono está completamente abierto para poderlo discutir. Se le tomó gases arteriales, el paciente pues, se dan cuenta ha tenido un deterioro importante, deterioro respiratorio, los requerimientos de fracción de oxígeno inspirados aumentaron, la acidosis que era leve moderada pasó a una acidosis severa, metabólica, con un consumo de bicarbonato importante, el lactato que aparentemente en el posoperatorio venía bien, fíjense que del lactato de 1 pasó a 4.2 y la base de exceso pues ya en menos de 18. Entonces este es un paciente que tiene una evolución muy tórpida, sin eso. O sea, la gran pregunta que tendríamos es, ¿el paciente se encuentra en lesión renal aguda CADIGO 3? Digamos que la tenemos un paciente con un test de estrés de furosemia negativo y una sobrecarga importante y tenemos una doblada de creatinina en menos de 24 horas. La pregunta, y aquí puedo ir con la mayor tranquilidad si alguno quiere hacer algún comentario. Como tienen este paciente ahorita, ¿ustedes creen que está indicado el soporte extracorpóreo renal? ¿O alguno pensaría en apostarle más volumen, apostarle a más furosemida o mejorar las variables hemodinámicas? ¿Qué pensarían si tienen este paciente allá en Quito y les pasan esta interconsulta? ¿Ustedes qué pensarían? ¿Cuál sería su conducta a seguir? Bueno, yo creo que ya es un paciente con un test de estrés de furosemida negativo. Como sabemos, es un test pronóstico, ¿no? Entonces, tiene una ya gran indicación, o sabemos que este paciente va a necesitar diálisis en más del 89% de seguridad. Y luego tenemos una sobrecarga hídrica importantísima que está afectando la acidosis metabólica. Este es un paciente que yo creería que ya está tarde para diálisis. Exacto, posiblemente sí, el deterioro ha sido muy acelerado. De acuerdo, nosotros también tuvimos el mismo punto de vista. Pensamos que inclusive el grupo de nefrología fue valorado un poco tarde para el momento, la evolución tan acelerada que tenía el paciente. O sea, la pregunta es, o sea, ahí es donde uno a veces empieza a mirar qué indicaciones tenemos en estos pacientes y es donde es importante que sepamos que ha ido cambiando mucho el paradigma de cómo abordamos esas Hola, indicaciones. doctor. ¿Sí? Habla el doctor Vázquez de Perú. Doctor Vázquez, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, usualmente en una institución, digamos, donde nefrología tiene una importancia vital, este paciente, la pregunta, y lo que hacemos nosotros, y le pregunto a usted, si tuvo un riesgo prequirúrgico desde el punto de vista de nefrología. Exacto, esa es una muy buena pregunta. Digamos, dentro de la evaluación preanestésica del paciente, ya, no a partir de este caso, ya en muchos casos, no lo toqué en la presentación, pero los anestesiólogos cardiovasculares específicamente, ellos están teniendo en cuenta varias escalas de riesgo preoperatorias. Entre estas tenemos la Cleveland, la TACAR, en mi institución manejan mucho la Cleveland, que define riesgo de lesión renal aguda posoperatoria. Este paciente tenía un riesgo de escala leve, por lo cual, digamos, en ese momento pues no se tomó ninguna intervención adicional. Hay unos protocolos con biomarcadores, pues, sobre todo con el ENGAL, la gelatinasa neutrofílica asociada a hipocalina, que se toma en el preoperatorio. El ENGAL nosotros no lo tenemos en nuestra institución, pero en otra institución, o sea, diferente a estas, en Bogotá tenemos posibilidad del ENGAL. Y pacientes de muy alto riesgo tomamos ENGAL preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Y si el ENGAL tiene una delta hacia la alta, son pacientes que son de riesgo muy elevado y pues se toman todas las listas de chequeo de riesgo renal para esos pacientes. Pero si no, es una pregunta muy importante, doctor Vázquez, del determinar el riesgo prequirúrgico. Totalmente de acuerdo. Eso es muy importante. Muy amable, gracias. Doctor, tenemos otra pregunta en el chat Claro, que claro. dice, ¿lograron hacerle Vexus? ¿Le lograron hacer qué? Disculpa, espérate que voy a mirar yo el chat. Ay, qué pena. Vexus, espérate, le reviso el chat que no entiendo el término. Ta, ta, ta.
Contenido, Lexus, no conozco realmente. Hacerle Lexus, no sé si tenga algún otro. El doctor Sharon, no sé. Saludos cordiales, Doc. Yo hice la Pues pregunta del el Vexus, Vexus el es doctor Álvarez la parte saluda. el Vexus es parte del POCUS para evaluar si el paciente, justo los pacientes con sobrecarga, para ver cómo está el lado derecho del corazón. Es parte del Ah, POCUS, el ya. Vexus. Ujú. Sí. Nosotros lo tenemos Ya. como pues seguimiento eco ultrasonográfico. Nosotros, ese paciente tenía la consola Vigileo. Nosotros manejamos Vigileo, nosotros no tenemos Pico ni Lipco, que son como las consolas más altas de medición de volumen de agua extravascular pulmonar. No lo tenemos en esta institución de este paciente. Este paciente se fue guiado por ecografía y fue guiado por Vigileo, que es la consola de monitoría que tenemos. Perfecto. Bueno, en cuanto a las indicaciones, no, pero son preguntas súper importantes. ¿Por qué esa pregunta es tan pertinente? Si se tienen más recursos para diagnóstico hemodinámico y monitoreo de volumen, pues el paciente va a entrar en ventaja totalmente, porque vamos a tomar decisiones más temprano. Totalmente de acuerdo. En tema de indicaciones, tenemos algunas indicaciones absolutas que ya son difíciles de negociar en la unidad de cuidado intensivo, que son las que todos estamos acostumbrados a tratar, que es la hipercalemia refractaria, la acidosis metabólica refractaria, el edema refractario, síntomas de uremia, que pues la uremia en sí misma, como tal, en las unidades de cuidado intensivo no se ve, es más del escenario crónico ambulatorio, y algunos escenarios tóxicos. Pero posiblemente esos pacientes, ya el cuidado intensivo del mundo ya no está llegando el paciente en esos escenarios. El paciente está entrando y las dudas a las que nos enfrentamos todos los días en las unidades con los intensivistas son esas indicaciones relativas, en las cuales, ¿cuáles son? En las cuales posiblemente la reserva renal fisiológica está muy limitada y no puede tolerar la consecuencia de la carga de la lesión renal aguda, en la cual que hay una disfunción no renal progresiva de los pacientes asociada a la sobrecarga hídrica, porque sabemos que en el mundo, y los estudios han mostrado que la principal indicación de terapia de soporte renal en el mundo no es la lesión renal aguda, es la sobrecarga hídrica en las unidades. Los pacientes que están en riesgo de sinomelisis tumoral, rhabdomiolisis, hemólisis intravascular, posiblemente esos pacientes se benefician de inicios tempranos. Ahorita podemos hablar de COVID, a ver ustedes qué experiencias han tenido ya en Ecuador. Los pacientes que tienen, como este paciente, o que necesitan administración de altos volúmenes, soportes nutricionales, requerimiento de hemoderivados, se beneficiarían de terapias tempranas cuando la enfermedad subyacente está muy severa. Y la acumulación de toxicidad de medicamentos tóxicos pues puede favorecer la lesión renal aguda o el daño orgánico, se beneficiaría de las indicaciones relativas, que son las que a veces, digamos, nosotros nos ponen en debate. Y las contraindicaciones relativas en las que pues definitivamente, y también uno tiene que tener una discusión abierta con el intensivista, cuando tenemos un pronóstico fútil, cuando el paciente está en cuidados paliativos o la probabilidad de recuperación renal y no renal está por encima de las intervenciones que vamos a hacer y la supervivencia en diálisis va a ser muy mala, pues posiblemente ese paciente se beneficia de decir un no y parar y no usar la terapia de soporte extracorpóreo. Pero digamos el ejercicio que hacemos en el día a día es este. Nosotros lo que hacemos es, en nefrología y en cuidado intensivo, lo que hacemos es mirar tres variables. Mirar la carga de la enfermedad, a qué estamos enfrentándonos. Es un choque posoperatorio con alta sobrecarga de solutos, acidosis, la carga de solutos es importante, y la carga hídrica del paciente. Si vemos que estas tres variables están en el equilibrio y permiten, de cierta manera vemos que el riñón, a través de la medición del gasto urinario en la evolución del paciente, el riñón se está defendiendo con buenos volúmenes urinarios y un estatus hemodinámico y un daño no renal estable, pues podemos decir que está en equilibrio. O sea, es donde ustedes dicen y nosotros decimos, esperemos, el paciente, forcémoslo más diurético, optimicemos las variables hemodinámicas. Pero si vemos que este paciente, como el caso que tenemos ahorita, tenemos un paciente que la sobrecarga hídrica es muy alta, la carga de soluto es muy elevada y el posoperatorio es un posoperatorio de alto impacto, pues vamos a ver que la capacidad del riñón va a estar altamente superada. O sea, es donde uno dice definitivamente el riñón no tiene capacidad de soportar esa carga y es donde el paciente se beneficia de terapias de soporte renal. Y es donde vienen las preguntas, ¿cómo lo mido? ¿Con gasto urinario, con biomarcadores? Ahorita podemos discutir eso un poco en detalle, cómo lo podemos hacer. O sea, ¿qué pasa? El tema más grande de este paciente, como le dijo el doctor, es el problema hídrico que tiene el paciente.
En las fases de reanimación existen básicamente 4 fases. La fase de rescate, de optimización, estabilización y de escalación. O sea, ¿qué pasa? La fase de rescate es cuando el anestesiólogo a nivel intraoperatorio empieza a optimizar todas las variables hemodinámicas y buscando que el paciente reanimarlo, resucitarlo, salvar al paciente. Pero ¿qué va a pasar? En la fase de optimización es cuando ya en cuidados intensivos debemos titular los líquidos, debemos mirar cuál es el tipo de líquido más favorable para el paciente y titular su cantidad, su carga metabólica, porque los líquidos no solo son líquidos, son medicamentos. Pero ¿qué pasa? En esa fase de optimización, si se prolonga, pues vamos a tener pacientes en que ya pasa la fase de estabilización en la que se debe buscar el mantenimiento, la homeostasis del paciente. Y acá es donde tenemos varias cosas importantes. Debemos tener presentes en la fase de estabilización que el paciente no supere el umbral del más del 10 al 20% de la sobrecarga hídrica. Porque ya sabemos por múltiples estudios, inclusive revisiones y metaanálisis, que más del 10% del paciente de ganancia en las primeras 24 horas está demostrado con mortalidad y lesión renal aguda. O sea, debemos ser muy juiciosos con el líquido. Y ahí es donde entramos todo el equipo multidisciplinario en la fase de escalación. En la fase de escalación debe trabajar el grupo intensivo, pero también el nefrólogo puede tener un papel muy importante, en la cual la escalación a través de medicamentos o a través de diuréticos, restricción de ingesta y terapias extracorpóreas, debemos desescalar al paciente, debemos resucitarlo, como dicen otros textos, o como llaman los cardiólogos, depletar al paciente rápidamente. Porque ahí es donde el paciente ya, la sobrecarga hídrica nos está pasando una factura muy costosa que nos va a costar mucho dinero, mucho tiempo. O sea, ahí es donde uno dice, ahí empiezan las grandes preguntas. Indicaciones tempranas, tardías. ¿Cuál es el mejor inicio de soporte renal agudo extracorpóreo? Y ese es un debate que todos los días lo tenemos en las unidades. O sea, ¿qué pasa? Posiblemente, ¿de dónde vienen esos estudios? ¿De dónde viene ese punto? ¿Y por qué viene la preocupación en la investigación y siguen saliendo estudios buscando el tiempo ideal de inicio de terapia de soporte? Porque desde hace muchos años, ya casi más de 10 años, salieron 2 estudios muy importantes, que es el estudio ATN en nefrología crítica, el ATN, que es un estudio americano, y el RENAL, que es un estudio australiano. Son estudios hechos para mirar dosis de terapia, pero son estudios que tienen una población muy grande de pacientes que tuvieron varios subanálisis. Dentro de su análisis hay algo que quiero mostrarles a ustedes interesante. En el estudio ATN, en los americanos, los pacientes que hacían lesión renal aguda tenían más o menos, estaban en ventilación mecánica el 80%, en los australianos el 75%. Miremos la mortalidad. Eso es algo, ahí es donde uno empieza a aprender alarmas. Los americanos tuvieron una mortalidad del 52% al día 60. Los australianos el 45% al día 90. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que le llama la atención al doctor Vargas? A mí me llama la atención porque mi mortalidad en la unidad de cointensivo de la Clínica Colombia en Bogotá, que es una clínica de 4º nivel, mi mortalidad supera el 75%. Yo manejo alta complejidad en la institución, pero posiblemente si ustedes quieren tomar la foto de sus instituciones se van a dar cuenta que llegar al 52% es un reto gigante. Pacientes en lesión renal aguda con terapia de soporte renal, que se les muera menos de la mitad al día 60, porque una cosa es que se mueran en la unidad y otra cosa es que se mueran en la casa. Que no se mueran al día 60 es un gran reto, pero mucho más reto del australiano, el 45% al día 90, todavía más ambiciosos. Ah, bueno, listo. Otro análisis importante que vieron es que hicieron es la dependencia de diálisis. Y este es un indicador muy importante, porque como yo le hablo con los colegas es, poner un paciente en terapia es sencillo. Pásenme un catéter y conectémoslo a una máquina. Es muy sencillo. Pero es que el ejercicio exigente para todos es conéctelo, pero manténgalo vivo y 2, sáquelo de diálisis. Cuando un paciente usted logra que recuperación renal en la unidad de cointensivo es donde usted tiene que aprender, donde tienen que felicitar y aplaudirse todos, porque es un gran logro para todos. O sea, ¿qué pasa? Los americanos, el 24% tenían dependencia de diálisis al día 60. Nosotros, institución, está por encima del 50%. Y eso que nosotros manejamos protocolos, nos pega adheridos a las guías CADIGO, somos muy juiciosos en eso, pero no hemos podido llegar a esta meta. Pero lo más asombroso es que los australianos al día 90 tienen 6% de dependencia de diálisis. Entonces dicen, carambas, ¿qué hacen los australianos para lograr esto? Ellos tienen otro indicador importante que se llama el tiempo puerta UCI diálisis, que es otro indicador que los invito a que lo empiecen a recoger, o si ya lo tienen, que lo empiecen a vigilar muy atentamente.
es el tiempo en que el paciente ingresa a la UCI y inicia terapia. Los americanos, más o menos el promedio de inicio de terapia es de 161 horas. En cambio, los australianos 51 horas. O sea, es donde empiezan varios análisis y con P significativa de que el inicio temprano de terapias en Australia definió mortalidad, definió dependencia de diálisis y necesidad de soporte ventilatorio. Uno dice, carambas, listo. Pero obviamente la mayoría de editoriales de estos análisis dijeron, este estudios no estuvieron hechos para eso. ¿Listo? Perfecto. O sea, empieza la carrera científica por buscar estudios que respondan a esa pregunta. Y esos son los estudios que ustedes conocen en la literatura, que vienen desde el año 2016. Venimos 5 años sacando artículos de un peso muy importante. Hay varios estudios, el ELAINE, que está publicado en JAMA, los 2 estudios, el AKIKI y el AKIKI 2 recientemente publicado, y los estudios, el IDEAL y el STAR AKIKI. Puntos rescatables de estos estudios. Quiero mostrarles simplemente el estudio ELAINE, es el estudio francés, 231 pacientes, CADIGO 2. Aquí viene un tema importante, diferente a los estudios que vamos a ver adelante. Este estudio es un estudio que cogía pacientes muy temprano, CADIGO 2. Y ellos usaban también un biomarcador que es el ENGAL para inicio de terapia. ¿Qué decían? ¿Cómo era? Definían temprano o tardío. Cualquier paciente que pusieran en la historia clínica CADIGO 2, en las primeras 8 horas de haber puesto el diagnóstico le empezaban terapia. Y el tardío, cualquiera que tuviera por encima de 12 horas, de 12 horas o indicaciones absolutas, empezaban terapia. Este es el único estudio de todos los que ven en la gráfica que tiene diferencias de mortalidad en inicios tempranos y tardíos. O sea, este estudio, al momento que salió publicado, y hasta el momento no salió otro estudio diferente, en CADIGO 2 temprano, en posoperatorios, se beneficia de inicio temprano de los pacientes. Pero bueno, las críticas de este estudio, un estudio monocéntrico, 230 pacientes, estamos en la era de la medicina de la evidencia de grandes muestras, posiblemente querían estudios más grandes. O sea, ¿qué pasó? Salió muy parecido, salió el estudio AKIKI, estudio publicado en el New England Journal, 620 pacientes francés multicéntrico, pero pacientes ya eran mucho más tardíos que el ELAINE, eran CADIGO 3. CADIGO 3 iniciaban terapia en las primeras 6 horas y el grupo tardío era los pacientes que tuvieran una complicación que comprometiera la vida o indicaciones absolutas de terapia. Desde el resultado final del estudio no hay diferencias de mortalidad. Y otro gran problema que tenía este estudio es que el tipo de terapia era a escogencia del médico tratante. En el AKIKI, si el doctor Vargas quería colocarle un hemofiltro, le ponía un hemofiltro. Si el doctor Ospina quería colocarle una hemodiálisis intermitente, le ponía una hemodiálisis intermitente. Si el doctor Rodríguez quería ponerle una SLED, le ponía una SLED. Eso generó pues un sesgo de heterogeneidad muy importante que llevó a las conclusiones que conocemos. Esperen, creo que tengo una pregunta en chat. Aquí miremos si de una vez está relacionada. Bueno, no, aquí se pueden dejar sus preguntas. Listo, qué pena. Doc, yo te aviso si tenemos preguntas. Listo. Vale, Marisa, qué pena. Disculpa. No, tranquila. Bueno, ¿qué pasa? Varios estudios después vinieron. La IDEAL es un estudio muy grande, 488 pacientes también, pero si se dan cuenta, tiene las mismas conclusiones que la anterior. Temprano y tardío da lo mismo. O sea, ahí lo fue grave porque entre este estudio y este estudio duraron 2 años en que los médicos decíamos, pues si lo hace tarde o se hace temprano hay diferencias. Y entramos en una peligrosa zona de confort, peligrosísima, de que, bueno, démosle más esperita, pongámosle más puro, pongámosle más líquidos, miremos qué pasa. Pero bueno, todo el mundo estaba esperando el STAR AKIKI. Fue uno de los estudios, es de los estudios más esperados para ese momento. El año pasado salió. Es un estudio multicéntrico, multinacional, de 2.927 pacientes. O sea, es el estudio de inicio de terapia. Es el estudio más grande en tamaño de muestra. Cogió pacientes CADIGO 2 y 3 y comparaban 2 grupos, los que estuvieran dentro de las terapias en las primeras 12 horas o los pacientes que tenían indicaciones absolutas. El tema del STAR AKIKI fue que no hubo diferencias tampoco en los 2 grupos, con una diferencia estadística no significativa. Y en los pacientes que iniciaron terapia de reemplazo más temprano, hubo mayor dependencia de diálisis en el grupo acelerado. Tema importante de este estudio es que lo mismo que pasó con el AKIKI, cada médico hacía la terapia con la que tenía, con la que podía y como lo deseaba. Dejaba a libre albedrío al médico tratante de que usar la modalidad. O sea, eso también generó las mismas conclusiones esperadas.
Y el Akiki, que está recién estrenadito, 2 meses publicado en Lancet, 278 pacientes, francés, del mismo grupo del anterior. Aquí lo que dijeron, pues básicamente era pacientes también CADIGO 3, con oliguria, boom por encima de 40, y dividieron 2 pacientes, los pacientes que tuvieran diagnóstico entre las primeras 12 horas y después por encima, y los pacientes que tuvieran complicaciones, criterios absolutos de lesión severa, de lesión renal aguda. Diferencias, pues hubo una diferencia que no fue totalmente significativa, pero sí fue de tendencia a la favorabilidad en la terapia en el grupo temprano, a mortalidad 60 días, y el resto, pues digamos, no hubo diferencias de los del resto de desenlaces. Problemas de este estudio, las mismas críticas de los anteriores, tamaño de muestra pequeño para generar una conclusión significativamente estadística. O sea, hasta el momento, el único estudio que aporta una evidencia fuerte y contundente, si se dan cuenta, en nuestro estudio del 2016 de ELEI. Es el estudio, aunque es una experiencia de un centro específico, es lo que más aporta información. Ahorita podemos discutirlo, a ver ustedes qué les parece. Porque acá pues uno queda con, pues, siempre con muchos interrogantes. Bueno, o sea, ¿cuál es la modalidad de elegir? Tenemos un paciente que cumple todos los criterios de terapia. Este paciente, si lo tienen en Quito, ¿ustedes qué modalidad iniciarían? ¿Qué pensarían? ¿Cuál sería la modalidad de elegir? Suponiendo que tienen todos los equipos, tienen todas las tecnologías en su clínica y tienen la posibilidad, tienen su equipo de enfermería entrenado para montar la que ustedes quieran. ¿Cuál sería la terapia que ustedes elegirían a este paciente? Postoperatorio cardiovascular. ¿Cómo? Continua. Una continua, ¿cierto, doctor Jiménez? Sí, una continua. Nos iríamos mejor. Bueno, vamos a ver qué hay evidencia respecto a eso. Acá hay una frase muy bonita que a mí me gusta, que se la escuché al doctor Claudio Ronco, que pues es la persona más importante que publica en relación a estos temas. La modalidad de terapia no la define ni el intensivista ni el nefrólogo, la define el paciente. Eso es súper importante, porque es lo que define el estado hemodinámico del paciente, define la terapia. Algoritmos de trabajo en temas de relación, de indicaciones de terapia, tenemos varios soportes técnicos. Una es esta, que es de tomar las guías CADIGO. Uno dice, ¿qué es inestabilidad hemodinámica? Las guías CADIGO dicen, una inestabilidad hemodinámica es cuando tenemos una media por debajo de 70 milímetros de mercurio, un SOFA cardiovascular más de 3 puntos, el paciente se beneficia de terapias continuas. Si logro estabilidad hemodinámica por encima de 12 horas, con o sin vasopresor, el paciente puede pasar a intermitente. Y si el paciente en intermitente sufre un deterioro hemodinámico, volvería a las terapias continuas. O sea, definitivamente el estado hemodinámico es un factor crítico para la toma de la decisión. Varios consensos adicionales. En el 2017 sale este consenso, que es el consenso aquí para países en vía de desarrollo. Porque yo me acuerdo, una vez estuvimos en una conferencia muy interesante y una de las personas del auditorio me dijo, doctor, pero es que todo lo que usted nos está mostrando es evidencia del primer mundo. Y Colombia, como Ecuador, como todos nuestros países, tienen las mismas necesidades. O sea, ¿será que esos consensos de allá, del primer mundo, sirven? Pues sí, este consenso intenta responderlo. Es hecho por gente del primer mundo, pero pensando en nosotros, y nos dice, piensa en el escenario clínico. Si usted tiene un tóxico dializable, hipercalemia, síndrome de lisis tumoral, la mejor opción es una hemodiálisis intermitente independiente del estado hemodinámico. Si tiene sobrecarga hídrica, inestabilidad hemodinámica, trauma cronocefálico, hipertensión intracraniana, piense en opción de las continuas. Si no tiene continuas, las intermitentes prolongadas, y si no tiene intermitentes prolongadas, hemodiálisis, que posiblemente ese podría ser como el orden de decisión si tenemos todas las disponibilidades. Pero fíjense, cuando tenemos un paciente con trauma cronocefálico y hipertensión intracraniana, las intermitentes y ni siquiera las extendidas pasan a ser el segundo lugar. Si usted no tiene continuas, la mejor opción es poner una peritoneal, que en Latinoamérica la usamos mucho. La peritoneal es una excelente terapia también en cuidado intensivo que podemos discutir ahorita más tarde. En términos de consensos grandes, Surviving Sepsis, en la campaña contra la sepsis desde el 2016 dice que el paciente con inestabilidad hemodinámica séptico se beneficia de terapia continua sobre la intermitente. Y CADIGO, pues ya como recomendaciones grandes nos dicen que este es un concepto que a mí me gusta mucho de las 10 CADIGO, es que las terapias continuas e intermitentes son complementarias. Y ahí acaba muchas de las discusiones que tenemos a veces algunos colegas, que mejor la hemodiálisis intermitente, no la continua, no, son complementarias. Y el estado hemodinámico del paciente lo define. Y es que dice, el paciente hemodinámicamente inestable se sugiere continuas en vez de intermitentes. Y al igual que pacientes con lesión cerebral aguda o aumento de la presión intracraneal, la continua es mejor que la intermitente, siempre y cuando pues tengamos la disponibilidad de la tecnología, ¿no?
Bueno, la gran pregunta. Entonces el doctor dijo, listo, vamos a hacer una continua. ¿Cuál sería la modalidad de elegir? Esa es la gran pregunta y ahí eso es lo que a veces nos ponemos a pensar. En términos de modalidades, pues recuerden que tenemos, pues hay varias opciones. Tenemos las terapias, la hemofiltración venovenosa continua, que su principio es convección. La hemodiálisis venovenosa continua, que su principio es difusión. Y si combinamos los dos mecanismos, la hemodiafiltración venovenosa continua. Las terapias continuas tienen una ventaja importante, es que el flujo de sangre al que viaja la sangre en el circuito es un flujo más lento. Y ahí ya le da una de las propiedades beneficiosas para un paciente inestable, porque el flujo de sangre va a ser bajo, va a mejorar la precarga del paciente. La capacidad de ultrafiltración de las terapias continuas va a ser igual o inclusive va a ser muchísimo mayor que la intermitente porque vamos a tener mayor tiempo del paciente expuesto a una membrana extracorpórea que va a ayudar a que el paciente se arrastre lo que usted necesite. O sea, en pacientes con altos balances hídricos, como este caso del paciente, en una continua lo vamos a lograr más fácil que con una intermitente. El aclaramiento de urea lo vamos a lograr muy bien y ahorita viene la pregunta es, digamos en este paciente, ustedes que tienen, bueno, vamos antes de esta, ustedes en los centros que han tenido posibilidad de hacer terapias continuas y tienen este paciente, de estas tres modalidades, hemofiltración venovenosa continua, hemodiálisis venovenosa continua y hemodiafiltración venovenosa continua, ¿ustedes cuál utilizarían para este paciente, teniendo disponible la máquina a la mano? ¿Ustedes o con cuál están más familiarizados o si tienen algún concepto en relación a eso? Guachito, no sé si quieras acotar algo. En este paciente, como tenemos también que mover moléculas pequeñas y medias, ¿no? Y bastante cantidad de líquido, yo escogería una hemodiafiltración venovenosa continua para corregir de forma un poquito más rápida la acidemia de este paciente y, es decir, tener dializado y difusión y convección y para mover esa gran cantidad de líquido también. Exacto. Bueno, sí, digamos en eso. Sí. Lo interrumpo un ratito. Es que tengo una invitación especial y por ahí me gustaría que acote algo. El doctor Federico Levi de Argentina me hizo una invitación y lo tenemos por ahí. Me encantaría que nos comente algo también. Claro, claro que sí. Federico, claro, Federico. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Qué gusto ver tantas caras conocidas y felicitaciones por la gran cantidad de gente. No, sí, coincido con Darío y con Juan. Creo que la hemodiafiltración venovenosa continua en este caso sería lo ideal, porque tenemos parte convectiva, difusiva y la posibilidad de conseguir buenos balances negativos. Así que coincido. Perfecto. Listo. Bueno. Importante recordar, para entender bien el concepto de qué es la hemodiafiltración, la hemodiálisis, pues recordar rápidamente cómo es la anatomía de un circuito. Recuerden que pues la bomba, un circuito extracorpóreo de un paciente con terapia de soporte renal continua, pues parte de su acceso vascular. El acceso vascular pues viene después la línea de entrada donde tiene sensores de presión. Después de los sensores de presión pues vemos que vienen toda la parte de anticoagulación. Ahí es donde tenemos eso es muy importante en las nuevas tecnologías que ya vienen con bombas de citrato. ¿Por qué es un tema tan importante el citrato? Porque el citrato es de todos el mejor sistema de anticoagulación. La anticoagulación regional con citrato es la más segura, la más estable y es la que más eficiencia genera para proteger la membrana. O sea que tenemos la membrana de citrato, después sigue la bomba de sangre y después, pues digamos, de todas maneras, como en algunos, incluyendo Colombia, todavía no tenemos en muchos centros citrato, pues necesitamos una línea de entrada que permita la infusión de otros anticoagulantes, como el caso de heparina. Y ahí pues viene ya la parte de la membrana, donde tenemos pues los puertos de predilución, o o también lo que llaman predilución, o llaman también premembrana, que es donde vamos a administrar, si usamos métodos convectivos, por ejemplo el caso de hemofiltración, pues si utilizamos hemofiltración y la dosis de líquido lo utilizamos en premembrana, pues aquí entraría por esta parte, después entraría a la zona de la membrana donde entraría el intercambio, y acuérdense que la membrana pues va a tener siempre un puerto donde va a tener el efluente. El efluente en terapias continuas siempre va a estar controlado por una bomba de flujo.
Esa bomba de flujo es la que garantiza la dosis efectiva del efluente de ultrafiltrado, los famosos 25, 30, 35 cc por kilo. Realmente no lo hace ni la pre ni la post, sino lo hace la bomba de efluente, la que genera la presión negativa para garantizar el aclaramiento sanguíneo. Si usamos también, o si decidimos administrar líquidos en postdilución o postmembrana, pues entraría postmembrana y finalmente pasaría al circuito de retorno de sangre, donde el paciente, pues acá vemos toda la entrada para que vuelva el paciente con su sangre aclarada. En los circuitos que están manejados con citrato, pues sabemos que es una anticoagulación regional, por lo cual requiere un baño de calcio para que la sangre que regrese al paciente pues sea una sangre que esté con un perfil de coagulación aceptable y pues el paciente no tenga fenómenos hemorrágicos asociados al citrato ni los efectos metabólicos asociados al citrato. O sea, ¿qué pasa? Algo importante es que este tipo de moléculas no solo aclaran, y ya aquí entra un tema interesante para poderlo discutir más adelante, el tema de los antibióticos, el tema de los medicamentos y las sustancias que no son selectivas, pero que por tamaño molecular son aclaradas en las membranas. Cada vez estamos exponiéndonos a circuitos, la tecnología, la industria nos está invitando y nos está mostrando tecnologías más avanzadas en membranas con puntos de corte más altos de aclaramiento. O sea, ¿qué va a pasar? La vancomicina, antibióticos generales, heparinas, vasopresores, otro tipo, analgésicos, sedantes, pueden ser fácilmente removidos por esta molécula, este tipo de membranas, y pues en eso entra el concepto del dialitrauma, que hay que estar muy atentos en la unidad de cuidados intensivos. Y entre esos, pues quiero rescatar el fósforo, que todo paciente que entra en terapia continua, dentro del protocolo de vigilancia, siempre es la medición de fósforo diario y atentos a la hipofosfatemia severa. Bueno, ¿qué pasa? La pregunta, ¿hacemos hemodiafiltración, hemofiltración o hemodiálisis venovenosa continua? O sea, ¿qué pasa? Ya uno mirando los estudios originales de los estudios básicos de las terapias, la mayoría de estos estudios han sido retados, por ejemplo, esta es una serie de casos del doctor Ronco, publicado en el año 2000 en Italia, pacientes con membrana de hemofiltro basada a polisulfona, teniendo en cuenta la beta-2 microglobulina, que es una molécula de tamaño intermedio. Ellos sometieron a los pacientes a hemofiltración y a hemodiálisis venovenosa continua. Uno pensaría que la beta-2 microglobulina se beneficiaría más en la hemodiálisis, pero fíjense que no. Inclusive la beta-2 microglobulina se arrastra más rápido en hemofiltro. Pero ¿qué va a pasar? Eso ocurre en las primeras horas. Posiblemente después de las primeras 24 horas es donde empieza a haber una fase de meseta, donde las dos modalidades empiezan a tener un aclaramiento muy similar. Ustedes donde vienen algunos protocolos, sobre todo los protocolos de la China. Los chinos dicen, hay algunos protocolos especialmente de algunos hospitales en Shanghái, lo que hacen es hemofiltran a altas dosis en las primeras horas y después pasan a hemodiafiltro. Pero posiblemente ya eso es cuando uno tiene la disponibilidad de ciertos biomarcadores, ciertas interleuquinas, ciertas citoquinas que ayudan a decir el paciente está removido más rápido y después lo vuelve a hemodiafiltración. Pero la decisión que ustedes tomaron de hacer un hemodiafiltro es una decisión que es la misma que yo haría posiblemente. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, con el tema de COVID. Yo he aprendido mucho con el COVID porque yo antes de COVID hacía mucha hemodiafiltración. Toda la mayoría de mis prescripciones eran hemodiafiltración. Pero de todas maneras, el tener algo de convección me aumenta la presión transmembrana y me pone mayor riesgo de coagulación. Con COVID, con esos perfiles de hipercoagulabilidad de microangiopatía trombótica trasera en COVID, tenía al principio de la pandemia, en el primer pico, aquí en Bogotá, empecé a ver que la vida media de los filtros eran muy cortas. Y paciente con COVID, ya nosotros en nuestro protocolo estamos haciendo esa hemodiálisis venovenosa continua y los filtros nos han durado más, desde el punto de vista de duración de filtros. Y en términos de aclaramiento no ha cambiado mucho la diferencia. Pero eso podemos ahorita discutirlo con más calma. Bueno, ya vienen varios estudios en términos de que si es más comparable la hemodiálisis venovenosa a la hemofiltración. Pues si se dan cuenta, pues este estudio mostró que no hay diferencia general en términos de mortalidad entre hemofiltración y hemodiálisis en pacientes críticos, 143 pacientes críticos con lesión renal aguda, séptica. Pero ¿qué es lo interesante? Los pacientes que sí, el único hallazgo secundario que fue relevante de este estudio es la necesidad de soporte vasopresor. Los pacientes en hemofiltración, diferente a hemodiálisis venovenosa continua, en hemofiltración la duración del tiempo de uso de vasopresores fue más corta que en hemodiálisis. Interesante. Ese es un estudio, fue una experiencia de casos de ese trabajo publicado en el 2012 y hasta el momento no se ha vuelto a publicar otras experiencias, pero puede ser pues interesante
como para analizar en nuestra revista en la unidad cointensiva. Temas de anticoagulación rápidamente. Pues temas de anticoagulación, siempre los circuitos nos van a preguntar qué tipo de anticoagulación vamos a utilizar con nuestro paciente. Las guías CADIGO pues dicen debe usarse siempre, en la medida de las posibilidades. Ahorita vamos a ver las recomendaciones de CADIGO, pero tenemos varias opciones. Tenemos la heparina. Voy a hablar de las que son asequibles en nuestros países. La heparina hace un muy buen esquema de anticoagulación. Problemas, sangrado, trombocitopenia. Es eficaz, requiere alta monitoría y pues la ventaja que tiene un antídoto como la protamina para revertirlo. Heparinas de bajo peso molecular. La heparización regional ya no se usa, inclusive CADIGO, ahorita en la siguiente diapositiva les mostraré que CADIGO dice contraindica el uso de esos esquemas regionales que usábamos en una época. ¿Con qué nos quedamos? Heparina, nos quedamos con citrato. De todas las modalidades de anticoagulación, la que menos riesgo de sangrado tiene. Obviamente hay que estar atentos a desórdenes metabólicos, desórdenes como la alcalosis metabólica, la hipernatremia, la hipocalcemia. Es excelente y el monitoreo se tiene que hacer con tiempos de coagulación igualmente, pero también con la medición de calcio sérico. Prostanoides en una época se usó sobre todo en circuitos en pediatría, pero eso ya es por costos y por factibilidad. Ya se descartó. Y si el paciente está contraindicado el uso del citrato y la heparina, pues la última opción que tenemos es administrar bolos de solución salina. Pues no tiene ningún riesgo de sangrado, pero pues el problema más resto es de que realmente la coagulación del circuito se puede presentar mucho más frecuente y pues la eficacia sigue siendo insuficiente. Por lo cual, digamos, pues no se deja como método principal de anticoagulación, sino como un método complementario. Bueno, ¿qué dice las guías CADIGO? Importante recordar que en pacientes que requieran terapias de soporte renal continuo, la decisión de uso de anticoagulación debe ser basada en potenciales riesgos y beneficios. Se recomienda siempre el uso de anticoagulación en terapias de soporte renal que no tienen riesgo de sangrado. O sea, la mayoría de pacientes deben tener, y ahorita con COVID todavía más deben estar anticoagulados. Se recomienda el uso del citrato con nivel de recomendación 2B y cada día salen más protocolos publicados en múltiples journals mostrando muy buenas experiencias. Si el citrato está contraindicado, debemos pasar a heparina. Y en pacientes con alto riesgo de sangrado, con coagulopatía y con sangrado activo, pues se debe evitar la anticoagulación. Bueno, listo. Tenemos claro, y ya ustedes dijeron, vamos a hacer hemodiafiltración, lo vamos a anticoagular. La dosificación. ¿Cómo vamos a administrar la dosis de aclaramiento de los pacientes? O sea, la gran pregunta que tenemos ahí es mirar la evidencia clínica. La evidencia clínica viene de varios estudios. Viene el primer estudio relevante en dosis es el estudio de Ronco, publicado en el año 2000 en Lancet, 425 pacientes postquirúrgicos, experimento de un centro, el centro de Vicenza del Dr. Ronco, pacientes en hemofiltración, 100% en postdilución, postmembrana. ¿Con qué objetivo? Garantizar que la dosis prescrita fuera la misma que la dosis aportada. Compararon 3 tipos de dosis. Compararon dosis de 20 por kilo, 35 por kilo y 45 por kilo. ¿Por qué es tan importante este estudio? Y siempre lo referencio cuando hablo del tema, porque ese es el estudio que nos da un piso. Antes de ese estudio no teníamos claro cuánto era lo mínimo que podíamos tener de dosis. Este estudio mostró que la supervivencia se comprometía cuando lográbamos dosis por debajo de 20. O sea, ya este estudio dijo, nunca use dosis por debajo de 20 mililitros kilo hora. Listo, perfecto. ¿Qué pasa? Después vinieron varias experiencias, pero pues, como les estaba comentando al principio, el estudio importante es el estudio ATN y el estudio RENAL, estudios gigantescos americanos y australianos. Comparó dos tipos de dosificación. Dosificación entre 20 por kilo versus 35 por kilo. Y el australiano, como ya sabía, se tenían claro que no querían tocar ese límite peligroso de Ronco de 20 por kilo, dijeron, no, vámonos con 25 versus 40. La hipótesis, ellos querían buscar alguna diferencia entre estas dos dosis, a ver si había, ¿en cuál nos quedamos? Sabemos que no por debajo de 20, pero hasta ver cuánto. ¡Mayra! En la dosis alta. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos? Este estudio mostró, lo más relevante de estos estudios del RENAL y el ATN es que mostró que no hay diferencias de mortalidad entre dosis de 25 a 40 en el RENAL y de 20 a 35 en el ATN. O sea, ¿qué significa? O sea, uno dice, caramba, ¿qué dosis utilizo en ese espectro? Ya mirando la letra pequeña y los subanálisis que vinieron posteriores de los dos estudios,
mostraron que el renal especialmente, porque el renal es el que más sacado su análisis, el australiano, mostró que el paciente séptico y cardiovascular se beneficia de irse hacia el punto alto, hacia 35-40 por kilo, con un índice de supervivencia favorable respecto a la dosis baja, y y el ATN no hubo diferencias en los brazos, en las dosis altas. O sea, nos quedamos en la dosis umbral. O sea, la recomendación que les podría decir a ustedes, un paciente séptico, o en el caso de este paciente posoperatorio cardiovascular, nos podemos mover con la dosis alta del renal de 40 a 35 por kilo y vamos empezando la titular y nunca llegamos a la dosis de 20 por kilo, jamás. Ya tenemos 12, por debajo de 20. Pero bueno, qué pena vuelvo y referencio COVID. Nosotros en Colombia hemos tenido un tema muy importante con estos picos tan grandes de consumo de recursos médicos que nos ha obligado a inclusive a retar esos conceptos. Y los líquidos no nos alcanzan para manejar la cantidad de pacientes y los pacientes nos hemos bajado hasta 20 por kilo en los pacientes cuando ya superamos nuestra capacidad operativa. Pero idealmente en los COVID buscamos que el primer día tenga por lo menos una dosis alta y después empezamos a bajar. Pero sí nunca permitir dosis por debajo de 20 por kilo. Bueno, en temas de líquidos de reposición, o sea, ya tenemos claro que lo vamos a hacer en hemodiafiltración. Ahorita miramos ustedes qué les parece, si quieren hacerlo más en pre o en post, o si quieren todo pre o quieren hacerlo todo post. Y vamos a ver cuáles líquidos tenemos disponibles en el mercado. Hay varios tipos de líquidos de acuerdo a las casas industriales, pero recordad que básicamente tienen tres características importantes. Básicamente son los líquidos que tienen más carga de potasio. Todos los líquidos ya ahorita que están disponibles en el mercado están a base de bicarbonato. Posiblemente algunos alcanzaron, yo alcancé a tener líquidos a base de lactato. La hiperlactatemia que teníamos era brutal y los intensivistas se preocupaban mucho por eso, pero nosotros éramos contándoles que era por el lactato de líquido, pero obviamente en una hiperlactatemia en UCI pues siempre prenden muchas alarmas. Tenemos tres tipos de líquidos, con 4 milimoles por litro de potasio, 2 milimoles por litro y 0 milimoles de potasio en el líquido. Posiblemente acá lo importante para llevarse a la casa es que si ustedes van a usar la de 0, la que no tiene potasio, es donde más elementos de monitoreo y vigilancia, tanto de enfermería médica, deben usarlo. ¿Cuándo podrían usar un líquido con baja en potasio? El paciente con hipercalemia muy profunda, muy severa. Potasio de 9, una lisis tumoral, una rhabdomiolisis severa. Con COVID hemos tenido hipercalemias muy profundas. O sea, ¿qué pasa? Usamos 0K de potasio, pero con vigilancia 2-3 veces al día de potasio, y después nos pasamos a un líquido con 2 o con 4 milimoles para ya cuando tenemos unos rangos de seguridad un poco más favorables de potasio. Estos líquidos son líquidos amortiguados, son líquidos isosmolares, no tienen ningún problema en términos de pH. ¿Qué pasa? Algo importante que si quiero que se lleven para la casa, estos líquidos están hechos para que nadie los manipule. Estos líquidos están hechos directamente para su administración al paciente. Pero hay algunos escenarios donde sí tenemos que tener presente que hay que manipular los líquidos. Yo les mostraba que este paciente, volviendo a nuestro paciente a la UCI, este paciente tiene un sodio de 160. El líquido que tiene el sodio que tiene estos líquidos, el sodio, si se dan cuenta, es en sodio de 140. Como administramos dosis muy generosas, 25, 35, 40 por kilo, pues la caída del sodio va a ser muy dramática y ustedes conocen muy bien los efectos de este problema de hacer ese descenso tan rápido. O sea, ¿qué pasa? Aquí viene un normograma que ya está publicado en varias revistas de los cuales hemos desarrollado nosotros. ¿Cómo es nuestro protocolo de enfermería cuando tenemos un paciente hipernatrémico? Cuando tenemos un paciente hipernatrémico necesitamos que el líquido gane a administrarle sodio para que el sodio no baje tan dramáticamente. O sea, ¿qué vamos a tener? Pues de acuerdo al sodio que queremos llevar el líquido, de acuerdo al sodio del paciente, pues fíjense que acá nos dice cuánto debemos colocar de natrol en relación a 1000 equivalentes y en relación a el número de ampollas que requiere la administración de los líquidos. Los líquidos tienen puertos para administración de medicamentos y eso no se usan nunca, pero para estos escenarios sí hay que colocar el natrol. Tanto para paciente hipernatrémico como para un paciente hiponatrémico. En el caso de un paciente hiponatrémico, pues lo que hacemos es administrarle agua libre al líquido para poder buscar que el sodio no esté tan alto y pues vaya haciéndose una titulación progresiva. Eso es el único momento donde vamos a intervenir líquidos, de resto no hay ningún otro escenario. Y eso pues para todas las casas industriales.
O sea, tenemos claro, la máquina nos va a preguntar qué tipo de terapia queremos hacer. Vamos a hacer hemodiafiltración. ¿Qué tipo de administración vamos a utilizar? ¿En pre o en post? ¿Qué dosis vamos a utilizar? ¿Qué anticoagulación vamos a usar? Y la otra pregunta que nos va a hacer es ¿cuánto es el volumen de ultrafiltración para el paciente? ¿Cuánto, doctor, necesita que le saque la máquina? Ahí vienen varias preguntas importantes de ultrafiltración. La ultrafiltración viene muy relacionada con el conocimiento del balance hídrico del paciente. Y ahí pues la pregunta que nos hicieron fue supremamente pertinente, porque entre más elementos de monitoreo yo tenga, pues voy a tener más elementos para toma de decisiones. Y en temas de ultrafiltración es esencial. O sea, ¿qué tenemos? Este es un artículo muy bueno. Realmente es de esos artículos que uno dice, es un gusto, es un deleite poderlo leer. Está publicado por el grupo ADKI. Es un artículo dedicado solo a ultrafiltración en terapia extracorpórea y ellos clasifican la ultrafiltración en cuidados intensivos dividida en 3 grupos, de acuerdo a la cantidad de líquido que sacamos. Si sacamos por encima de 1.75 mililitros kilo hora de agua, de volumen de ultrafiltración, se considera un índice de ultrafiltración alto. Si estamos entre 1.01 y 1.75 es moderado y pues bajo por debajo de 1.01. Eso tiene ventajas y desventajas. Ventajas, en un paciente que hagamos ultrafiltración alta, pues obviamente vamos a tener rápidamente alcanzar la meta de ultrafiltración, podemos favorecer liberación de ventilación mecánica, pero si hacemos ultrafiltración alta, tenemos que tener claro que el paciente va a tener mayor riesgo de problemas, de temas hemodinámicos y que requerimos más intervenciones y vigilancias de hipotensión intradialítica. La hipotensión intradialítica, ustedes saben que está demostrada con factor pronóstico de recuperación renal y daño orgánico distal, no solo renal, sino de otros órganos como corazón, riñón, hígado y cerebro. Favorece arritmias y otro tipo de complicaciones. Pero ¿qué pasa? Si somos más conservadores, como el caso de la ultrafiltración baja, posiblemente no vamos a tener los problemas hemodinámicos, pero ¿qué nos va a costar? Que las metas de ultrafiltración que nos pongamos va a ser mucho más tardías. Y eso va a generar mayor riesgo de persistencia de congestión orgánica, mayor riesgo de estancia hospitalaria, mayor riesgo de ventilación mecánica, con todos los desenlaces subrogados de tener un paciente de mayor tiempo ventilado y pues mayor tiempo en cuidados intensivos. O sea, fíjense cómo eso es una balanza muy delicada. Pero ¿qué pasa? Posiblemente la pregunta es, ya en estudios grandes, si esa, ay, qué pena. La diferencia es si hay algún estudio que nos haya mostrado evidencia que es mejor irnos más conservadores o irnos más agresivos. Pues vuelvo y cito nuevamente otro subanálisis que salió en el 2019 en JAMA del RINAL. El RINAL ha sacado muchos subanálisis, inclusive ha tenido, como tiene tanto tamaño de muestra, es una cohorte que alimenta permanentemente estudios. El RINAL en el 2019 hizo un estudio de ultrafiltración y comparó 2 intervenciones. Aquí no compararon la intermedia, compararon la baja y la alta. Pues con una muestra de 1.434 pacientes en un seguimiento de un año, se dieron cuenta que los pacientes que tenían ultrafiltraciones por encima de 1.75 tenían mayor riesgo de mortalidad, sobre todo en los pacientes que tenían menos elementos de monitoreo hemodinámica. En los pacientes que les fue igual al brazo inicial de dosis de 1.01 de ultrafiltración, en los pacientes que estaban mejor monitorizados. O sea, la gran conclusión de este estudio es cualquier volumen que usted ultrafiltre puede ser bueno o malo, siempre y cuando usted si no lo monitoriza, tiene el problema. Pero sí, obviamente, si tiene una ultrafiltración elevada, es donde debe vigilarlo aún más, porque va a tener mayor riesgo de mortalidad. La ultrafiltración excesiva también va a ser deletérea. Bueno, o sea, ¿qué pasa? Hay recomendaciones adicionales de los expertos que dicen, porque la gran preocupación que ustedes tienen cuando montan una continua, aparte de las preocupaciones clínicas del paciente, es que el circuito dure. Porque en Colombia, por ejemplo, el tema de que un circuito continuo se coagule tempranamente, pues genera muchos problemas en temas de temas económicos, de las unidades, de la supervivencia económica de las unidades de cuidado intensivo, optimización de recursos. O sea, hay algunas cosas importantes que son recomendaciones que dan los expertos para que los circuitos duren más. Uno es el acceso vascular. El acceso vascular es la reina de la terapia. Un buen acceso vascular, una ruta yugular, derecha preferiblemente, evitar la izquierda. Si vamos a usar la ruta izquierda, por lo menos garantizar que la distancia, la longitud del catéter sea la necesaria para que llegue a la aurícula derecha, porque muy posiblemente si usamos el mismo catéter con la misma distancia del derecho, pues no siquiera va a llegar en el confluente yugulo-subclavio. El entrenamiento de enfermería, el conocimiento del manejo del acceso vascular, el manejo de los circuitos.
¿Qué tenemos importante en términos de prescripción? La decisión que ustedes tomaron de hacer hemodiafiltración es una decisión muy razonable. Es una decisión que tiene más pros en relación a la supervivencia del circuito, porque la hemodiafiltración, como hay menos hemoconcentración, los pacientes, el circuito dura mucho más que la hemofiltración pura, porque la hemofiltración pura por presión hidráulica pues sube la fracción de filtración, la sube y la presión transmembrana se sube muchísimo. O sea hay que tener mucho cuidado cuando hagan hemofiltración. Pero, por ejemplo, para un centro en que ustedes no necesitan hacer un aclaramiento muy severo, no estamos en una tormenta citoquímica, por ejemplo, pues hemodiafiltración puede ser una muy buena intervención. Estar muy atentos a las alarmas de la máquina, la fracción de filtración, ya antes en nuestra época cuando nos formábamos tocaba calcularla, ya ahorita la máquina nos lo dice, nos economiza ese ejercicio mental, la fracción de filtración que esté por debajo del 25%, predilución versus postdilución. Nosotros trabajamos esquema mixto, entre que sea una dosis en parte en pre y otra parte en post. Meter todo en pre pues va a generar mayor presión hidráulica a la membrana, la presión transmembrana se va a subir. La identificación y la extracción de coágulos temprana va a ser muy beneficiosa. Escoger el tipo de membrana y el tamaño adecuado para el paciente pues va a ser mucho más beneficioso en términos de duración del circuito. Esas son como recomendaciones de expertos que nos pueden ayudar a tomar buenas decisiones. Volvamos a nuestro paciente. Pues yo tomé la misma decisión que ustedes, hemodiafiltración venovenosa continua. La máquina nos pregunta también la duración programada, 72 horas. Como era un postoperatorio cardiovascular y basados en su análisis del renal, nos fuimos por 35 cc kilo hora. Eso nos dio una dosis total de 2.800 cc, que lo que hicimos fue dividirla, estos 2.800, 50% en dializante y 50% en postdilución. La ultrafiltración neta que escogimos fue 150 cc hora basados en monitoría y en balance hídrico. No heparinizamos el circuito porque el paciente estaba sangrando, después se identificó que estaba sangrando y empezamos a hacer seguimiento diario de los paraclínicos del paciente. El paciente pues tiene una evolución muy favorable, una respuesta a la terapia, los asuados fueron bajando, la acidosis fue resolviendo, el potasio fue mejorando y con la intervención del sodio, el sodio va descendiendo de manera progresiva. Eso fue pues un punto importante de aprendizaje para ese caso. El paciente evolucionó bien, se retiró vasopresores y aquí viene una cuña importante. Cuando ustedes hablan, sobre todo cuando hablan con médicos auditores, que son los médicos que controlan los gastos, por ejemplo en Colombia, o otro tipo de médicos en que están muy pendientes de los desenlaces de los estudios, ustedes han escuchado siempre la historia que las terapias continuas no hay diferencia de mortalidad versus las intermitentes, porque los pacientes no se mueren por la terapia, los pacientes se mueren es por la lesión renal aguda y todas las comorbilidades asociadas. Pero si un desenlace específico que tiene las continuas sobre las intermitentes es el retiro de vasopresores temprano, y especialmente en hemofiltración más que en hemodiálisis. El paciente retira vasopresores, pasan a soporte intermitente, tuvo una mejoría radiológica favorable, se logra extubación, el paciente no logra recuperación de la función renal, por lo cual sigue en manejo con hemodiálisis interdiaria y el paciente pues logra un egreso hospitalario y un postoperatorio finalmente exitoso. ¿Con qué nos quedamos? Pues ya para cerrar la charla, lo que llaman el camino del paciente con lesión renal aguda en cuidados intensivos. Estos son los 6 tips, los 6 claves que resumen esta presentación y que quiero que sean muy atentos siempre al analizar un paciente. El tema del tiempo de inicio. Sabemos que no hay consenso. El ELAIN nos mostró enseñanzas importantes, el estudio ELAIN. Los otros estudios no hay diferencias significativas. Las experiencias australianas van a más temprano que tardío. Ahorita con COVID sabemos que más hacia el temprano que hacia el tardío. No hay consenso. Igualmente sigue siendo una decisión individualizada de los pacientes. Después de que tomamos la decisión de iniciar, el segundo paso indispensable es el acceso. Busquemos que el acceso que tenga el paciente tenga un acceso por lo menos que esté por encima de 12 French. Ideal que tenga, pues, si tenemos la disponibilidad de guía ultrasonográfica para paso de catéter, evitar la ruta subclavia, es la peor ruta que puede tener un paciente crítico para un paciente para diálisis. La primera opción es la yugular derecha, la segunda opción es la femoral, y siempre que la máquina, porque la máquina ya tiene la ventaja que por los sensores de entrada nos dice que el catéter está disfuncionante, no pelee con el catéter, quítelo y ponga uno nuevo. No pelee con la máquina ni pelee con la enfermera, cambie el catéter. En términos de modalidades, sabemos que pues, los estudios no han mostrado una evidencia superior clínica entre difusión y convección, y entre hemodiafiltración no hay ninguno que esté por encima.
En términos de continuos intermitentes, sabemos que los desenlaces primarios no han podido arrojar ninguna diferencia significativa. Sin embargo, el retiro de vasopresores, recuperación renal, tiempos de extubación rápida en continuas favorece hacia eso. Menos episodios hemodinámicos significativos en las continuas que en las intermitentes. Dosis, nunca vámonos por debajo de 20 y por encima de 35 o 40, pues la evidencia va en contra de usar pacientes, de este tipo de pacientes. Anticoagule siempre los circuitos, siempre y cuando no lo contraindique el paciente, y esté muy pendiente de la liberación. Como todo soporte en cuidados intensivos, usted tuvo un inicio y tiene que tener un final. Y para el final, pues esté muy atento a la liberación del soporte extracorpóreo y ahora sigue siendo, todavía siendo el mejor biomarcador de liberación de soporte renal, el gasto urinario. Gasto urinario es por encima de 450 mililitros día, pues nos debe prender alarmas a que el paciente posiblemente podemos empezar a disminuir la intensidad de terapia renal porque ya el riñón está arrancando. Y eso es lo que les quería compartir. Mil gracias por este tiempo y por este espacio y pues quedo muy atento a los comentarios y dudas que me quieran